Nuevo día de taller de Activa tu Emprendimiento. Llenado el día de hoy, llenado de formularios. Disculpen, ¿sí se escucha? Un poco bajo se escucha. Ay, Adelante. perdón, es que estoy conectada desde la oficina y un poco la señal está mala. Nuevamente, bienvenidos. Un saludo cordial de parte de nuestras autoridades, de nuestra prefecta, la doctora Paola Pavón, el ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto, desde la Dirección de Apoyo a la Producción, el ingeniero Cristian Cisneros y el equipo de apoyo a la producción. Darles la cordial bienvenida, felicitarles por seguir en este taller de Activa tu Emprendimiento. Realmente un excelente taller. Felicitar a los compañeros, a los estudiantes de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias Económicas, y darles también la bienvenida a ellos en este nuevo día. Bienvenidos a ustedes, a los compañeros, al economista Galo Borja, al equipo de trabajo del Centro de Apoyo al Emprendimiento del Sur, a Joana Dávila y quien les habla, Tatiana Benalcázar. Les reciban un fuerte abrazo desde acá, cuídense mucho, tengan todos los cuidados y si continuemos con nuestros estudios. Galito, por favor, las indicaciones para los estudiantes. Muchas gracias y avancemos con este curso. Gracias, Tati. Nuevamente, buenos días con todos. Recordarles que este es el último día de capacitación. Mañana ya iniciamos con el tema de la asistencia técnica. La misma metodología que hemos venido trabajando durante todos estos días. Al final de la capacitación, de la explicación, daremos un espacio para preguntas, solventar todas sus dudas y sugerencias. Este taller va a tratar de ser lo más didáctico posible para reforzar todo lo que hemos visto a lo largo de la semana anterior y de esta semana, intentando que ustedes se lleven los conocimientos necesarios para poder fortalecer este tema del- de de las consultas tributarias. ¿Sí? En ese sentido, por favor, Ricardo o Gabriela, iniciemos con la capacitación. Ricardo, Sí, sí le escucho. ya, Buenos días iniciemos, por favor. Ya. Buenos días con todos los emprendedores. Buenos días con el equipo de trabajo, economista Galo Borja. Nosotros vamos a realizar, como ya explicó el economista, un pequeño compendio de todos los conocimientos que hemos venido revisando a lo largo de toda esta capacitación para que podamos completar y que los conocimientos queden bien asentados, sobre todo en la parte del llenado de los formularios, que es la parte final y es a lo que prácticamente nosotros queremos llegar a que ustedes sepan. Así que vamos a empezar. Este es el taller 7, es la última día de capacitación. Primero vamos a iniciar con el impuesto al valor agregado. No me voy a ahondar mucho en partes teóricas, puesto que esto ya lo vimos ayer y también anteayer, si no estoy mal. Así que primero, las declaraciones del IVA. Estas declaraciones, ¿quiénes los tienen que realizar? Primero son las personas naturales, tanto obligadas a llevar contabilidad como no obligadas. También las sociedades y prácticamente toda persona que cuente con un RUC y el SRI le notifique en su papel del RUC que tiene que presentar dicho formulario. Se les notifica a todos los tenientes de un RUC las obligaciones que tienen que cumplir. Hay algunos que tienen que cumplir más, otros tienen que cumplir menos, dependiendo de su actividad económica, dependiendo del RUC, dependiendo de su propia situación. Las declaraciones del RUC son tanto mensuales como semestrales. Igualmente, esto va a depender de por ejemplo, mayormente de las adquisiciones que nosotros tengamos, de las ventas que nosotros realicemos. Si es con 0% de IVA, las declaraciones van a ser mensuales. Si son semestrales, tiene que ser el 0% y 12%. O sea, eso es normal. Eso ya saben, eso ya ustedes ya deben saber. Ya se vino viendo. Vamos a nosotros realizar un pequeño ejemplo para que quede esto mucho más claro. Voy a hacer una declaración para, para ustedes aquí en este momento. Estos son los datos que vamos a tomar. Tenemos 5 facturas de ventas en las que todas van a gravar IVA. Y aquí hemos hecho un subtotal
simplemente haciendo un compilatorio de los totales, nada más. Igualmente tenemos un registro de compras con 5 facturas, tanto de IVA como sí, como sin IVA. Aquí tienen que tomar muy en cuenta esto. Para el registro de las compras en los formularios del IVA, hay que separar tanto las ventas con IVA, como las que graban IVA 12, como las que graban 0%. Así que eso vamos a tener en cuenta. En este momento voy a proceder al SRI. Esta es la página del SRI en línea. Este es mi RUC personal en el que vamos a realizar el ejemplo. Ricardo, no se ve la ¿No se pantalla está de... viendo? No, tiene que compartirle todas las pantallas en el Zoom para que se pueda ver. Ok, Tanto a ver, en este momento. tanto la presentación como el link. Ahí está. Ya, Listo. a veces ya se está viendo, ¿no? Ya. Este es el SRI en línea, en el que la mayoría ya deben conocerlo, la mayoría, pero para los que no, simplemente tienen que entrar a esta dirección, SRI en línea.sri.gov.es, poner en esa parte de acá está iniciar sesión, en la que van ustedes a realizar, a poner lo que tienen que, su RUC, el que les proporciona el SRI, también la clave, la cual también les proporciona el SRI. En la parte izquierda nosotros nos encontramos con este panel en la que nosotros vamos a dedicar hacia la declaración, declaraciones. Aquí, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. Aquí encontramos todo el listado de los formularios que el SRI nos permite llenar. Todos estos formularios van a depender de la actividad económica para que usted los llene. La mayoría por no decir todos, los que cuentan con un SRI tienen que llenar el IVA. Aparte, el impuesto a la renta ya va a depender de la actividad económica, el anticipo y los múltiples pagos y demás formularios. En este caso nos vamos a centrar en el formulario del IVA. Aquí lo que tenemos es, primero, esto ya lo vieron ayer, pero voy a dar un repaso por si acaso no hayan prestado atención o no se haya entendido a cabalidad. Vamos a seleccionar la declaración del IVA. En este caso vamos a hacer una declaración de IVA mensual. Vamos a seleccionar el periodo, en este caso va a ser enero. Vamos a poner siguiente. Es importante que nosotros respondamos estas preguntas, puesto que estas preguntas van a eliminar casilleros que nosotros no vamos a necesitar. Hay casilleros en los que, por ejemplo, te toman en cuenta la venta de activos fijos, otros que te cuentan en caso de que seas un agente de retención. Y son casilleros que nosotros no vamos a necesitar porque todavía no estamos no estamos no estamos en esa categoría. Nosotros estamos empezando como emprendedores, entonces vamos a declarar lo que nos toca. Con el tiempo vamos a incrementar nuestros ingresos y la situación va a cambiar y vamos a tener que declarar más tipos de formularios, igualmente más anexos, como ya les voy a explicar más adelante. Primero, este siempre va a permanecer bloqueado, excepto si es que tuviéramos que hacer una declaración en cero. En caso de que no tengamos ventas o compras, la declaración va a ser en cero y en este caso solo va a ser no y van a saltar todo el formulario, simplemente va a lanzarnos directo a la parte de pago en la que nos va a salir el pago de cero y no va a ser más trámite. La siguiente pregunta nos dice, ¿ha realizado transacciones relacionadas con comercio exterior o activos fijos? En este caso, en el ejemplo que yo les mostré, no hemos realizado nada de activos fijos, solo han sido compras y ventas de mercadería. Así que vamos a ponerle que no. Emitió y recibió notas de crédito. Las notas de crédito, como si es que ya les explicaron, es para realizar devoluciones en caso de que existieran. Como nosotros no hemos realizado nada de esto, vamos a poner que no. ¿Ha realizado ventas en este periodo? Sí. Aquí tenemos que especificar ventas en cero, exentas o no objetos del IVA.
realizó ventas con IVA tarifa diferente de cero, aquí vamos a ponerle que vamos a, no realizamos ventas, ventas en 0%, pero sí con tarifa diferente de cero. ¿Otorgó financiamiento mensual directo a sus ventas? Esto es si es que otorgó crédito. Nosotros vamos a poner que no. ¿Ha realizado compras en este periodo? Sí. ¿Ha realizado retenciones? Es lo que les estaba diciendo. Nosotros no somos agentes de retención. Tenemos RUCs de personas naturales obligadas a llevar contabilidad o no obligadas. Entonces, nosotros no somos agentes de retención. Vamos a ponerle que no. Y vamos a poner siguiente. En este caso, nosotros tenemos la opción de ver el formulario completo en el que nos van a aparecer absolutamente todos los casilleros, pero hay casilleros, como ya les mencioné, que no vamos a necesitar, no vamos a llenar. Así que vamos a proseguir. Primero, ventas. Tenemos en el casillero 401 y 411, lo que tenemos que poner ventas locales que excluyen los activos fijos, grabadas con tarifa diferente de cero. Diferente de cero es cualquier tarifa 12, 10, 16, la que sea, dependiendo de en la que estemos. En nuestro caso es 12%. Así que vamos a poner, el valor era de $600 porque estamos en ventas. Nuestro subtotal, se suman los subtotales para poner en este valor, porque el formulario automáticamente nos calcula el IVA. Nosotros no tenemos que poner el valor con IVA, sino el valor sin IVA, porque el pago del IVA que nosotros vamos a realizar mediante este formulario es la diferencia entre los IVAs de nuestras ventas y los IVAs de nuestras compras, como ya va a aparecer más adelante. Así que vamos a poner aquí 600. Automáticamente también tenemos que poner en el 411, 600. Como ustedes ven, automáticamente ya nos calculó el IVA el formulario. Por eso nosotros no tenemos que poner IVA, porque ya se está sumando, el formulario ya nos está calculando, no tenemos que hacer más. Total de ventas, si ya son casilleros que llenan el formulario de manera automática. Y ponemos en el casillero 111 el número de comprobantes que nosotros hemos emitido. En este caso son 5 facturas. No hemos anulado ninguno, así que eso se va a quedar en 0. Los demás casilleros van a depender de la situación que nosotros tengamos, como ya les dije. Vamos a cerrar ventas. Vamos con compras. ¿Qué tenemos aquí? Primero, 500 y 510. Adquisiciones y pagos que excluyen los activos fijos grabados con tarifa diferente de cero que nos dan derecho a crédito tributario. Eso hay que tener en cuenta. Ustedes ya recibieron la capacitación de lo que graba, lo que no graba, y lo que da derecho a crédito y lo que no. Así que no andaré en eso. En este caso, las compras que graban tarifa diferente de cero, tenemos solo con un subtotal de 120. Como ya les he explicado aquí, solo sumamos los subtotales. Vamos a poner 120. Casillero 500 y casillero 510. Nos da un IVA de 14. Abajo, recuerden que nosotros también teníamos facturas que nos percibían un IVA de 0. Entonces también ahora tenemos que registrar esas. Ya. Aquí, casillero 507, casillero 517. Adquisiciones y pagos. Incluyen activos fijos, en este caso sí, pero nosotros no tenemos, así que no vamos a registrar ningún activo fijo, no hay ningún problema. Grabados con tarifa 0. Teníamos un total de 15. Y aquí igualmente 15. Como estas tienen tarifa 0, no se afectan los IVAs. Siguiente. Tenemos aquí el factor de proporcionalidad para crédito tributario. Este factor de proporcionalidad ya se les explicó ayer. El formulario lo calcula automáticamente. Este factor de proporcional es la cantidad que nosotros tenemos derecho para que se calcule como crédito tributario. Lo que les decía, se va a restar la proporción del valor del IVA en compras menos el IVA en ventas.
En este caso, aquí el formulario mínimo nos dice valor sugerido. Vamos a trasladar en el casillero 564, vamos a trasladar el valor vamos a realizar esta operación, que aquí mismo nos está diciendo, pero esta operación ya la está calculando automáticamente el formulario, así que simplemente vamos a hacerle caso y vamos a trasladar valores. Ya. En este caso, vamos a poner, ahí quedaría. Y tenemos que poner el número de comprobantes. En este caso son 5. Cuenta los que tienen que grabado IVA 12, los que tienen grabado IVA 0. Ahí cierran las ventas. Revisemos el resumen impositivo. Aquí tenemos que poner, si es que hemos ido, si es que nos han retenido, tenemos que poner retenciones en la fuente por IVA, si así que nos han efectuado, retenciones efectuadas. Estos casilleros de aquí, en este caso, yo ya tenía formularios anteriores en los que tenía de crédito tributario a mi favor. Entonces el formulario, conforme vayan llenándolo, este formulario se va a ir actualizando. En este caso, estos son los valores de mi declaración anterior. Ustedes también pueden tener dichos valores. Puede que esto esté en 0, no hay ningún problema. Puede que esto tenga algún valor. Estos valores no vamos a cambiar porque el formulario los llena automáticamente. Nosotros vamos a llenar los valores sugeridos que el formulario nos provee, porque no tenemos más valores que llenar, o simplemente estamos completando en la parte del resumen impositivo. Aquí nos está diciendo por retenciones en la fuente que le han sido efectuadas. Vamos a poner este valor, que como ya les digo, este es de mi caso particular. Ustedes pueden o no tener valores en estos casilleros. Eso no se preocupen si es que estos valores les aparecen 0. Cuando se haga una declaración por primera vez, estos valores les van a aparecer todos en 0. Y ustedes lo que van a hacer en ese momento es trasladar los valores del 601 al 620, cumpliendo con esta condición. Es súper sencillo, aquí solo sumas y restas. Es súper sencillo de hacer, no hay que rompernos la cabeza. Ya. En este caso, a mí estos valores de aquí se calculan automáticamente. Tenemos que tomar en cuenta que sí estén hechos correctamente. A mí me está saliendo totalmente en ceros, porque yo tengo crédito tributario a mi favor. Entonces, este crédito tributario se está restando de lo poco que yo estoy teniendo en este caso particular de este ejemplo, el IVA que me está quedando. La resta de los 72 en IVA de ventas menos los 14,40 en IVA en compras, tomando en cuenta el factor de proporcionalidad, claro está. Entonces, en mi caso particular, tengo yo valores de 0 para pagar 0. Pero en caso de que estos valores no existiesen, este valor, el 57,60 del 601 se trasladará automáticamente al 620, al 699 y pasará directamente a los totales, que será el valor total a pagar en el 859 y en el 902. Vamos a poner siguiente. Ya. Listo. En este caso, ya al haber puesto siguiente, nos vamos al resumen total, al resumen de la declaración. En este caso, percibo yo, en mi caso particular, una multa. En su caso, si es primera vez, esto van a tener en ceros, excepto aquí el total a pagar, que va a ser el valor del impuesto que vamos a pagar. Pero en mi caso particular vamos a tener aquí nuestra multa, que sé que el formulario calcula automáticamente dependiendo de nuestra situación particular. Vamos a revisar por qué nos estaban dando esa multa y tenemos aquí total de ingresos, los porcentajes de la multa, porcentajes aplicados y totales de las multas.
Ponemos siguiente y nos va a la última parte, que es el pago. Aquí lo que vamos a realizar ya es el pago directo. Podemos realizarlo de dos maneras: otras formas de pago o convenios de débito. Los convenios de débito son débitos directos de las cuentas bancarias nuestras o de terceros, que ya se realiza mediante mediante llenar un formulario directo en el SRI para que se vaya debitando automáticamente de dicha cuenta. O en otras formas de pago tenemos el pago directo en ventanillas, que se nos imprime un resumen del pago y nosotros nos acercamos y pagamos dicho. En este caso yo no voy a pagar porque no son valores reales de mi situación, así que aquí quedaría la explicación de este formulario. Vamos a volver a la presentación. Ahora, esta parte de anexos tributarios es más informativa, porque la mayor parte de los emprendedores no va a tener que llenar estos formularios. La mayoría de estos formularios. Hay unos cuantos que, dependiendo de la situación, puede que sí los estén llenando, pero la mayoría no, al menos no por ahora. Tienen que esperar a que sus negocios crezcan un poco y van a tener que llenarlos obligatoriamente. Pero es bueno tenerlo como información, porque no siempre vamos a ser emprendedores. Estos son los anexos tributarios que el SRI nos da. Para llenar estos anexos tributarios, nosotros tenemos que descargarnos una aplicación que el SRI mismo nos da, que se llama el DIM. Si es que no el DIM la podemos encontrar aquí en la parte del SRI, parte izquierda, anexos, descarga del software DIM de anexos. Aquí es donde vamos a llenar todos los anexos que nosotros necesitemos. Volviendo a la presentación. Tenemos primero el anexo transaccional simplificado, los anexos de retención en la fuente por otros conceptos, relaciones de dependencia, anexos de gastos personales, anexos de declaración patrimonial, impuestos a los consumos especiales, movimiento internacional de divisas, anexos con partes relacionadas del exterior y anexos de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles. Primero, el ATS, el anexo transaccional simplificado. Este es un reporte detallado de las operaciones mensuales, tanto de compras como de ventas, que nosotros tenemos que llenar para informarle al SRI que los movimientos que estamos realizando. Cabe destacar que la creación de estos anexos tiene como finalidad reportar detalladamente los valores que nosotros estamos llenando en los formularios, en caso de que el SRI nos solicite la entrega de alguno de estos anexos. Es para evitar lo que conocemos como elevación de impuestos, enriquecimiento ilícito. Por eso les rectifico que depende de la situación. Este ATS, el anexo transaccional simplificado, lo tienen que llenar las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, si es que el SRI les notifica que tienen que, y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que cumplan con los requisitos para convertirse en una persona natural obligada a llevar contabilidad. Tengan muy en cuenta esto. El siguiente, el reporte de el REOC, es el anexo de retenciones en la fuente por otros conceptos. Este es un reporte detallado de los valores retenidos en la fuente del impuesto a la renta. Lo van a llenar las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. En el caso, como ya les explico y les ratifico, si el SRI les notifica que deben llenar este anexo. El siguiente, el anexo de relación de dependencia, es un reporte de las retenciones en la fuente de los empleados en relación de dependencia. O sea, nos van a entregar a nosotros como empleadores. Lo tienen que llenar las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que sean agentes de retención del impuesto a la renta. Si no son agentes de retención, no se llena el formulario. El siguiente, el de reporte de valores por otros conceptos, es el reporte detallado de los valores retenidos en la fuente del impuesto a la renta. Si somos agentes de retención, igual sociedades y personas naturales obligadas, en caso de que seamos agentes de retención.
igualmente el de gastos personales. Este de gastos personales es bastante específico. Es la información relativa a los gastos personales del año anterior. Lo van a llenar las personas naturales que excedan en gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada. En el 2020 está rondando los $5,000, 5,200 algo, no recuerdo el número específico. El anexo, el ADP es el anexo de la declaración patrimonial. El anexo de declaración patrimonial es la declaración de nuestros activos totales anuales que debemos declarar al SRI que tenemos dicho patrimonio. Lo van a entregar las personas naturales que al final del año excedan un valor total en activos de $200,000. El siguiente es el anexo del ICE y del precio de venta al público. Este anexo, si va a ser un emprendimiento que se dedique a la fabricación, a la importación, a la venta de cualquier producto que es grabado con la tarifa ICE, van a tener que realizar este formulario. El SRI les notifica que tienen que llenar este formulario. Estos son específicos. Si tienes una venta, un negocio que no graba, que tiene 0% de IVA o que no graba o que no tiene nada que ver con los consumos especiales, no te van a pedir nunca que llenes este formulario. Pero en caso de que, por ejemplo, te dediques a la fabricación artesanal de cerveza, por ejemplo, te van a pedir que que presentes el formulario del ICE y estos dos anexos. Este es la información mensual de las ventas que graban ICE, ventas brutas. Y el precio de venta al público es la información de los precios sugeridos de venta al público, lo que el fabricante o sea, nosotros como fabricantes necesitamos para cubrir nuestros costos y gastos, ponemos de precio. Son precios sugeridos que nosotros entregamos al SRI. Lo van a llenar, como ya les expliqué, fabricantes, importadores y los prestadores de servicios que graben con tarifa ICE, que tengan productos que graben ICE. Por último, estos últimos tres formularios son anexos. Estos últimos tres anexos son los que todavía nosotros no vamos a llenar porque los valores ya son bastante elevados. Entonces, todavía no percibimos ese nivel de ingresos por ahora. Primero, el anexo de movimiento internacional de divisas. Declaramos si es que tenemos los valores que tenemos cuando comerciamos con el exterior. El anexo con partes relacionadas del exterior es un anexo que tenemos que llenar por valores que superen los 3 millones en comercio con empresas domiciliadas en el exterior que tienen sede aquí. Y anexos de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles lo deben llenar solo los notarios, los registradores de la propiedad y los registradores mercantiles, dependiendo de su situación. Ahora, en el mes de marzo ya tenemos que realizar el pago de las utilidades. Así que vamos a ver quiénes pagan las utilidades, cuánto se paga, cómo se calculan las utilidades y en el caso de que tenga o no que pagarlas y en el caso también de que tenga o no que recibirlas. Primero, el reparto de utilidades. ¿Quiénes están obligados a pagar la participación de las utilidades? Son las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, sociedades de hecho, sucesiones indivisas, patrimonios autónomos, tengan muy en cuenta esto. Los que tienen con personal bajo relación de dependencia y empresas con más de 20 trabajadores. En nómina. Para saber esta parte de las empresas con más de 20 trabajadores, nosotros sumamos los trabajadores que hemos tenido trabajando para nosotros durante el mes y lo dividimos para 12. Y luego sumamos esos valores y nos tiene que dar 20 o más de 20. Si nos da más de 20, pagamos utilidades. Si nos da menos de 20, no pagamos utilidades. Para que quede un poco más claro, la base legal del reparto de utilidades se encuentra en el Código del Trabajo.
en el artículo 90, a partir del artículo 97 del Código del Trabajo, se encuentra todo lo que tiene referencia al reparto de utilidades. Pero esto es lo más importante, lo más sucinto. El 15% es lo que nos dice la ley. 15% de nuestras utilidades líquidas, dividido de estas dos maneras. 10% y 5%. 10% que se va a pagar a todos los trabajadores de manera igualitaria, sin distinción alguna. Y el otro 5% vamos a pagar a trabajadores que tengan cargas familiares. Va a ser proporcional a las cargas familiares. ¿Qué entendemos nosotros por cargas familiares? Cónyuges, hijos no emancipados, en caso de que ya sean emancipados, solo si es que tienen una discapacidad. Por último, ¿quiénes tienen derecho a percibir utilidades? Esto, como ya les dije, se encuentra en el Código del Trabajo. Artículos 98, 101 y 308 específicamente. ¿Quiénes están obligados a pagar, a percibir estas? Quienes no tienen derecho, por ejemplo, las personas que reciben sobresueldos o gratificaciones. Entonces, esas personas ya no tienen derecho a recibir las utilidades. También los operarios y aprendices de artesanos no perciben utilidades. Esto lo dice el Código del Trabajo. Y por último, los dueños de las empresas, los mandatarios, los representantes legales, los que tienen el poder para obligar a la empresa a ir en tal o cual dirección, no tienen derecho a percibir las utilidades. En este momento pasamos con mi compañera Gabriela para que les siga explicando este tema. Gabriela, por favor. Ya, nosotros tenemos aquí lo que es el impuesto a la renta. Antes de comenzar vamos a ver un poco de las definiciones que son, por ejemplo, el beneficio a los discapacitados. Según el artículo 6 del reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, las personas que tienen este beneficio son aquellas personas cuya discapacidad sea igual o mayor al 30%. O sea, estas personas van a ser exoneradas del impuesto a la renta o impuesto al valor agregado, pero dependiendo de la proporción del grado de su discapacidad. En este caso podemos ver acá al lado una tabla en la cual nos muestra el grado de discapacidad. Como dije, este valor tiene que ser mínimo de 30. Entonces, por ejemplo, de 30 a 49 vamos a tener el 60% de porcentaje de beneficio. Del 50 al 74, un 70% de beneficio. Del 75 al 84, un 80%. Y de un 85 a un 100%, un 100% de beneficio. Ya, también tenemos lo que es el 2% del impuesto a la renta. En este caso, la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria realizó una reducción a los contribuyentes que se encuentran en el régimen de microempresas, que pagan el 2% de impuesto a la renta sobre los ingresos que ya han tenido ganancias o pérdidas. Cuando nosotros decimos microempresas, decimos que tienen un capital menor a $300,000 y que cuentan con al menos 9 colaboradores. Siguiente. Pásale, por favor. Si hay dificultad, voy a compartir la pantalla para que se cambie la diapositiva. Ya creo que está. Ya. Ya. En este Discúlpenme, caso, no sé, no me valía estaba medio lento. Me disculpo, ahorita ya lo arreglé, ya no hay ningún problema. ya. Sí, no importa, adelante. En este caso, en el taller de ayer ya hablaron un poco ya hicieron el taller sobre las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Más en esta parte vamos a explicarles como que una diferencia entre un formulario de una persona obligada a llevar contabilidad, no obligada a llevar contabilidad y de una microempresa. Más para que vean la diferencia, pero obviamente ustedes como son emprendedores utilizarían más el que no obligado a llevar contabilidad. En este caso nosotros decimos que es un impuesto a la renta, como ya lo vimos también ayer. Básicamente es un impuesto que se aplica en rentas, en rentas que se obtengan a las personas naturales
o extranjeras. Se lo va a realizar una vez por año desde el 1 de enero al 31 de diciembre y se lo puede declarar hasta marzo del siguiente año, dependiendo al 9º dígito de nuestro RUT. En este caso podemos ver una tabla en la cual nos muestra el 9º dígito de nuestro RUT y la fecha máxima en la cual nosotros podemos hacer estos tipos de declaraciones. ¿Y quién va a pagar esto? Van a pagar todos los ciudadanos ecuatorianos que tengan un ingreso y además que sean mayores de 18 años. Y también las personas jurídicas, o sea, nos referimos a las empresas que ya son grandes. Siguiente. Ya, dentro de estos formularios toca tener en cuenta lo que es el impuesto, lo que son los ingresos grabados y los ingresos exentos. Los ingresos grabados son los que se van a incluir en el pago del impuesto a la renta. En este caso son los sueldos, los sobresueldos, salarios, sobretiempos y las comisiones. También los premios a la producción e incentivos. Pero los ingresos exentos, estos no se pagan en el impuesto a la renta. Son los que son intereses recibidos por cuentas de ahorro, las prestaciones otorgadas por el IES, ISFA, ISPOL, las pensiones jubilares patronales, los 13º y 14º de remuneraciones. Estos ingresos no van en el impuesto a la renta. Siguiente. Ya, también tenemos lo que son los gastos deducibles, que obviamente estos sirven para obtener, manejar y mejorar los ingresos grabados, pero siempre estos ingresos deducibles deben estar sustentados por un comprobante, o sea, una factura o un recibo para que estos se hagan legibles. Y los que son los gastos personales, que ya son la salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura. Aquí podemos ver una tabla en la cual nos muestra los límites de los gastos personales que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, en la salud tenemos que es el 1.3 de la fracción básica desgravada. Tenemos para el año 2018, que declaramos en el 2019, sería de 14.651. Y del 2019, que declaramos en el 2020, de 14.703. Mientras que los demás gastos personales, como son la educación, alimentación, vivienda y vestimenta, estos van con el 0.32% por la fracción básica desgravada. Siguiente. Ya, en este caso nosotros vamos a ingresar, como ya lo vimos, al SRI, a servicios de rentas, SRI en línea. Siguiente. Igual ingresamos al menú lateral izquierdo, que son las declaraciones. Vamos a seleccionar declaraciones de impuestos. Siguiente. Elaboración y envío de declaraciones y vamos a ingresar nuestro root, nuestra clave y nuestra contraseña. Ya, en este vamos a hacer un ejemplo en el cual nos muestra una persona que es Roberto, es una persona natural, no obligada a llevar contabilidad. Él generó ingresos de 8.190, sus costos y gastos deducibles fueron de 25.340 en el año 2019. Además de esto, tuvo gastos personales como la educación, que fueron 1.500, salud 2.500, alimentación 3.100, vivienda 2.100 y vestimenta 800. Ya, vamos nosotros a escoger aquí lo que es el formulario de rentas de personas naturales, que son las no obligadas a llevar contabilidad. Ya, nosotros vamos, en este caso, en nuestro ejemplo, esta persona iba a declarar en el año 2019, entonces elegimos el año 2019. Se nos van a abrir las preguntas. Y en este caso, la primera pregunta que dice, ¿requiere informar valores a sus declaraciones de este periodo? Esta se marca automáticamente. ¿Tiene empleados bajo relaciones de dependencia? No. Para el periodo de declaración se encuentra obligado a realizar contabilidad, en este caso no. Para el periodo a declarar pertenece a un grupo prioritario personas con discapacidad. En este caso no, pero si ustedes pertenecen dentro del grupo de discapacidad, se pondría así y ya se abre otro tipo de, o sea, un pequeño, una parte en el formulario donde ustedes pueden poner qué tipo de discapacidad tienen. ¿Y tiene ingresos sujetos al impuesto a la renta o un régimen impositivo a microempresas? No.
Ya, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar los valores que ya nos dieron en el ejemplo. Por ejemplo, en los ingresos grabados, nosotros agregamos el 8,190. En los gastos, costos y gastos deducibles, el 25,344. Se nos va a llenar el formulario automáticamente hasta el subtotal de base grabado, que es del 54,846, que es la resta entre ingresos y los costos. Ya, en lo que tenemos otras deducciones y exoneraciones, nosotros vamos a agregar todos los gastos que ya tenía esta persona. Por ejemplo, como ya dije, en educación, en salud, alimentación, vivienda y vestimenta, se agregaron en el formulario los valores que ya mencionamos antes. Y en el total de las deducciones, el formulario sumó automáticamente los $10,000 que fueron la suma de todos estos gastos. Ya, tenemos aquí un resumen impositivo en la cual nos muestra que automáticamente el formulario también nos puso la base imponible grabada. Eso fue automático, al igual que el total de impuestos causados. Y podemos nosotros observar que esta parte se llenó automáticamente hasta el total del impuesto a pagar. En este caso fue el último casillero, que es el 902 con 4,512 con 20. Y podemos observar que ya al final nosotros solo ponemos aceptar y ya nos sale el total que nosotros tenemos que pagar, que va a ser ese 4,512 con 20. Ya. Cuando hacemos nosotros una declaración de impuesto a la renta para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en este caso decimos que ya son personas que tienen ingresos, si hablamos de una empresa o una sociedad, ya es una empresa mucho más grande, que tiene ingresos mucho más grandes en este periodo. Por lo tanto, en este ejemplo, dice que una empresa desea realizar un impuesto a la renta en el 2019, pero con los siguientes datos. Tiene ingresos de 10 millones, gastos de 9 millones. Tiene 15% de participación de trabajadores de 30,000, reducción adicionales de 11,310 y una retención en la fuente de 18,000. En este caso es más para mostrarles cómo es el formulario de las personas obligadas a llevar contabilidad. Siguiente. Ya, en este caso nosotros nos vamos a ir al formulario de rentas para sociedades. Vamos a seleccionar el año 2019 y vamos a ver las siguientes preguntas que nos aparecen. Nos sale lo que es el requerimiento de informar valores en la declaración de este periodo, que nos sale si nos dice, para el periodo fiscal seleccionado, constituye la organización bajo un control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, junta de agua o caja de ahorro que cumple condiciones para escoger el régimen impositivo. Ponemos no. ¿Tiene operaciones de en parte relacionadas? En este caso, sí. En el periodo seleccionado, ¿es beneficiario de alguna reducción de impuesto a la renta? No. Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye de una sociedad exportadora habitual, en este caso que cumple condiciones para el beneficio de rebaja tarifa de impuesto a la renta, según el artículo enumerado a continuación, que es el 37.1, el beneficio tributario no aplica en actividades petroleras o recursos no renovables. No. Y tiene derecho a una reducción del 10% de impuesto a la renta en el ejercicio fiscal del 2019. Aquí me dice que cuyas actividades económicas son agricultura, ganadería, agroindustrial, turismo, en provincias afectadas por la paralización. Entonces, no. Podemos observar aquí que tenemos lo que es el cargo de archivo de declaración. En este caso, como son sociedades, la contabilidad está bajo responsabilidad y firma de un contador, o sea, debe estar legalmente autorizado. Por lo tanto, aquí se tiene que subir este tipo de documento que está legalmente. Siguiente. Ya, en este caso vamos a llenar los valores que ya teníamos en el ejemplo, que son utilidad, en este caso eran los ingresos por 10,000 millones, que se pone aquí en ganancias netas.
Siguiente. Tenemos lo que son los gastos, que fueron gastos en salarios, sueldos, por 9 millones. Ya. Podemos ver aquí en el estado de resultados que ya se registraron estos dos valores, en ingresos totales por 10 millones y en total de gastos y costos y gastos de 9 millones. Ya. También tenemos que agregar lo que fueron el 15% de participación en los trabajadores, que fueron los 300,000 dólares, y lo que fueron las deducciones adicionales, que fueron los 11,310. Podemos ver cómo automáticamente se nos llenó la utilidad grabada con el valor de 9,558,690. 9,558,690. Ya, podemos observar también que tenemos que agregar la información que decía de las retenciones de la fuente, que son el valor de 18,000 dólares. Y nos sale automáticamente el subtotal del impuesto a pagar, que va a ser de 192,911,80. Ya, y podemos ver al final que también nos muestra el total a pagar, que va a ser ese valor. 192,911,80 va a ser nuestro total del impuesto a pagar para esta empresa, que es una sociedad. Ya, y tenemos lo que también es un formulario para microempresas, para personas naturales. Como dije, estas personas de microempresas son capitales que tienen un capital de 180,000 dólares y que tienen ingresos superiores a los 300 y ingresos superiores anuales a los 300,000 dólares. En este caso también podemos poner, por caso de un ejemplo, nosotros pusimos que una persona tiene ingresos de 5,000 dólares y un gasto de 1,000 dólares y tuvo una retención de 75. Ya, en este caso nos vamos a ir al formulario de la declaración de impuesto de rentas, pero para microempresas. Vamos a poner el año 2020 y nos sale una pregunta que es: ¿requiere informar valores en sus declaraciones de este periodo? Seleccionamos sí. Y se nos abre este formulario. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta solo los ingresos que tenemos en este año. En este ejemplo eran los 5,000 dólares. Ponemos en el casillero 301. Si se tiene valores de devoluciones, ingresos exentos o ajustes de ingresos de actividades, dependiendo de cada persona, se tiene que poner el valor correspondiente. Y también había la información de que iba a haber retenciones en la fuente de 75 dólares. Y por lo tanto, nuestro valor al impuesto total, nuestro total a impuesto a pagar va a ser los 25 dólares. Y gracias. Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre los impuestos. Bueno, vamos a recalcar sobre el impuesto a los consumos especiales, también conocido como el ICE. Permítanme, sí, voy a compartir mi pantalla porque voy a realizar algunos ejemplos en Excel. Bueno, no sé si pueden verlo. Sí, sí pueden verlo. Sí se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces, como les estaba hablando, voy a hablar sobre los impuestos especiales, sobre el consumo especial. Ya, este se dice que es un impuesto a consumos especiales, ya que es un tributo que grava ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en el artículo 82 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Por favor, pongan en pantalla completa la presentación. Eso nada más. Sí, claro, no hay ningún...
Permítame, pero ahí tengo que avanzar. Ya, perfecto. Como les iba diciendo, ¿quiénes son las personas que tienen que pagar este impuesto? Son aquellos contribuyentes o fabricantes de bienes que estén grabados, como decirles las personas que realicen, como decir, licores, como son tabacos, como son lo que son vehículos que tengan mayor gama de $40,000, etcétera. Los contribuyentes también del servicio grabado. Estas son las personas que dan, como decir, servicio de internet, servicio de televisión, servicio de, como decirles, de telefonías como prepago y pospago. Aquellos importadores igualmente como son licores y algunos establecimientos que entreguen fundas plásticas para trasladar mercancía. Obviamente que hay que recalcar que son como decirles, fundas plásticas que no son biodegradables en otros aspectos. Ya, estos bienes que graban ISEN son los tabacos, son las gaseosas, los perfumes en cualquier índole, los videojuegos, los focos incandescentes, las armas, las balas, etcétera. Como les había mencionado, los vehículos que tengan que sean de mayor gama a $40,000, cualquier tipo de bebida alcohólica y todas las personas que estén inscritas en algún club. Igualmente los que utilizan las personas que utilizan como servicios de telefonía, como SNT, Claro o Movistar. Ya, ¿cómo se declara el ICE? O sea, antes de declarar el ICE, tienen que saber sobre su base imponible, porque por lo general, las personas siempre ya adquieren su producto o servicio ya con un valor del precio al público, pero no saben cuál es la base imponible para poder declarar. Entonces, el SRI nos plantea 4 fórmulas diferentes de acuerdo de cómo se adquirió el producto o el servicio. Ya, como ven en el primero, que dice la base imponible en función del precio de venta al público. Entonces, para aplicar la fórmula, tendrán que poner el precio de venta al público del bien o servicio que adquirieron sobre el IVA, sobre el 1 más el porcentaje del IVA por el 1 más el porcentaje del ICE. El porcentaje del ICE ustedes lo pueden encontrar en el SRI. Ahí especifican una tabla donde se encuentran los porcentajes de acuerdo al bien o servicio adquirido. Igualmente para los siguientes fórmulas. Ya, para la declaración y el pago, de acuerdo a los contribuyentes, tendrán que hacerlo al siguiente mes de acuerdo a su 9º dígito del RUC. Y de manera semestral para los contribuyentes que se encuentran en el régimen micro. Como ustedes saben, las ventas o compras se adquieren de manera en efectivo o se puede hacer por medio de crédito, ¿verdad? Ya en este caso, de las ventas a crédito con plazo mayor a un mes, se establece un mes adicional para el pago, bajo las siguientes consideraciones. El crédito otorgado de las ventas mayor a un mes y para determinar el valor del ICE a liquidar en un mes establecido. Ya, voy a hablarles también sobre los gastos personales y deducibles que están abajo de dependencia de un empleador. Ya, estos gastos de estos gastos personales que son aquellos que se pueden restar de los ingresos para disminuir o no pagar el impuesto a la renta. Los gastos personales que se pueden deducir son por conceptos de vestimenta, educación, alimentación, vivienda, turismo y enfermedades catastróficas. Ya, en los gastos de alimentación entran estos rubros, como pueden ser las compras de alimentos para el consumo, las pensiones alimenticias, siempre y cuando estén sustentadas en la resolución judicial, la compra de alimentos, la compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. Para los gastos de educación, se consideran los cursos de actualización de seminarios de formación profesional aprobados por el Ministerio de Educación, la matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo. Obviamente que esto lo pueden deducir siempre y cuando sean de manera personal,
las personas que vivan en su hogar, como decir su cónyuge o sus hijos, etcétera. Siempre y cuando ellos dependan de sus propios ingresos, desde el ingreso del cónyuge, perdón, del ingreso del contribuyente. En los útiles textos escolares, uniformes, servicios prestados por centros de cuidado infantil, servicios de educación especial para personas discapacitadas. También cabe recalcar sobre los gastos de educación, que tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para los contribuyentes los realizados para cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique mediante declaración juramentada ante notario que no perciba ingresos y que depende económicamente del contribuyente. Esto quiere decir que si tal vez tienen hijos que sean mayores de 18 años y estén estudiando en la universidad y no perciba algún ingreso económico, estos gastos también se pueden ser deducibles. Los gastos de vivienda. En los gastos de vivienda tenemos lo que son el arriendo único inmueble usado para vivienda, es decir, que solo sea para vivir. Destinados a la ampliación de remodelación, de restauración, adquisición o construcción de una vivienda, los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, impuesto predial de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. Los gastos de salud. Los gastos de salud tenemos lo que son los honorarios de médicos y profesionales de salud con título profesional. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Medicina prepagada, prima de seguro médico o contratos individuales y corporativos. El deducible no reembolsará de la liquidación del seguro privado. Ya, para que ustedes puedan deducir o puedan declarar todos estos rubros, ustedes es necesario que siempre pidan lo que son facturas, ya que eso les respalda a ustedes. En el caso de que ya se hagan las declaraciones y por decir en unos 3, 4 años el SRI les pide a ustedes presentar las facturas, entonces tendrán que hacerlo. O si no, prácticamente estarían estafando al Estado o prácticamente sería perjudicial para ustedes. Ya, en los gastos de vivienda, cualquier tipo de prenda de vestir, excepto los de accesorios, como decirles carteras, como decirles collares, anillos, billeteras, etc. Listo, entonces voy a pasar a un ejemplo de cómo llenar el formulario. Este es el formulario que se va a llenar. Este de aquí lo pueden encontrar en la página del SRI. Ya, el SRI nos presenta una tabla donde se muestra los rubros que les había mencionado. Igualmente, sobre los montos máximos para poder declarar. Como pueden observar, tenemos lo que es el continente, lo que es parte costa, sierra, oriente, y Galápagos, que es la región insular. Como pueden observar, los rubros aquí es un poquito más alto. Eso es debido porque es un sector turístico, entonces la vida ya es un poquito más cara. Ya, para el año 2021, el SRI había establecido que las personas que tengan un máximo de 11.212 están obligados a declarar. Ya, y con una fracción máxima de 14.575. Las personas que superen a los $100,000 no podrán deducir los gastos personales. Entonces voy a pasar a lo que es el ejemplo. Ya, como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo ficticio. Lo que dice que Manuel Duque realizará un proyecto de gastos personales para presentar a su empleador y puede ser deducido a la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta que se refleja en su rol de pagos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, mientras más declares, es mejor, porque no te van a deducir en tu rol de pagos. Ya, entonces tenemos los siguientes rubros que tenemos en alimentación, que es la compra de alimentos en el supermercado, pensión alimenticia, compra de alimentos preparados. Y tenemos un subtotal. Así es como se debería de hacer, siempre por separado. En educación, pensión universitaria, otros gastos y pensión educación primaria. En este caso también tenemos salud, vestimenta, vivienda y turismo. Como les había dicho, tiene que estar todo sustentado por medio de facturas. Pero esto de aquí es como es una proyección.
Entonces, solo es una suposición de facturas anteriores. Listo. Entonces, subamos todos los grados, todos los rubros, los subtotales de los rubros, que en este caso da 1,195, que supuestamente va a haber gastos mensuales. Para 12 meses, entonces llegaría a 14,340. Entonces, esta persona tiene que declarar el IVA, perdón, tiene que declarar los gastos personales y para el impuesto a la renta. Listo, como les había dicho, la fracción básica que establece el SRI mínimo es de 11,212. Entonces, está en el rango. Listo, entonces para empezar a rellenar lo que es el documento, entonces solo llenaremos los datos, la cédula, el pasaporte, los nombres, etc. Listo, vamos con el primer cuadro. Listo, dice que aquí dicen que son todos los ingresos grabados con un empleador, o sea, con el patrono. En este caso, le vamos a poner que esta persona gana $1,500, $1,500 por 12 meses. Entonces ganará $18,000 anual. Y también pondremos que tiene otro empleador que ganará de $1,000 a 12 meses. Sería $12,000. Y estos dos rubros los sumamos. Entonces tenemos un valor de $30,000. Ojo, que aquí claramente el SRI dice que no podrán los gastos deducibles no podrán exceder al 50% de este rubro de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es dividir los 30,000 dividido para 2, que es el 50%. Entonces no podemos exceder de los $15,000. Ok, entonces vamos aquí a los gastos de vivienda. Entonces vamos a trasladar los datos. En los gastos de vivienda tenemos que son $200 por 12, que sería anual, que nos da 2,400. Como pueden observar, cuando ustedes se descarguen este formulario, al lado les va a salir hasta cuánto puede llegar este rubro de acá. No puede pasarse de lo que ya está sugerido. Ya, igualmente hacemos con lo que son los gastos gastos de educación y horticultura. Estos de aquí de educación serían 265 por los 12. Y así mismo con los siguientes rubros. Este aquí de salud. Vamos con el de vestimenta. Y con el de alimentación. Y con los gastos de turismo. Ya, entonces aquí vamos a proceder con la sumatoria de todos estos rubros. Uy, perdón. Ya, como pueden observar, tenemos un monto de 14,340. Este valor no excede a los 15,000. Y también se mantiene en lo que establece el SRI. En este caso, aquí pueden observar que dice que no podrá exceder el 50% y en ningún caso podrá ser superior a los 14,575. Entonces, se mantiene. Entonces, no hay inconsistencia, solo se llenan los datos, se le entrega al empleador para que estos le vayan y le pongan en el rol de pagos y para que no les deduzcan de sus impuestos a la renta. Ya, con respecto a LICE, les voy a pasar, por favor, un video donde es bastante corto, donde les explica de cómo llenar el formulario. El Servicio de Rentas Internas presenta su nuevo formulario de impuesto a los consumos especiales ICE en línea. Ingrese a www.sri.gov.es
y acceda a SRI en línea a través de los canales de servicio. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaración de impuestos y dentro de esta opción, elaboración y envío de declaraciones. Al seleccionar elaboración de declaraciones, se mostrará la opción para ingresar su usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema, se mostrarán en la parte derecha los formularios disponibles para que sean seleccionados de acuerdo a su necesidad. Seleccione el formulario de impuesto a los consumos especiales. Aquí podrá realizar su declaración en solo 4 pasos. Paso 1. Seleccione el periodo fiscal en la parte inferior derecha y dé clic en Siguiente para continuar. Paso 2. Se mostrará el periodo fiscal seleccionado y su tipo de declaración. Si su declaración es sustitutiva, el formulario será reconocido automáticamente, sin necesidad de que ingrese el número de su declaración original. Si su declaración es original, se desplegará un grupo de preguntas con respecto a su actividad económica, que deben ser contestadas por una sola vez. Recuerde que los casilleros del formulario se mostrarán de acuerdo a sus respuestas en esta sección. Si alguna de las preguntas le resulta difícil de entender, podrá visualizar una breve descripción que le ayudará a solventar sus interrogantes. Si usted desea realizar una declaración sin valores a reportar, responda no a la primera pregunta del cuestionario. Si la declaración está atrasada, el formulario también calculará su multa de manera automática. Si en su declaración tiene valores a reportar, responda sí a la primera pregunta del cuestionario y responda a las demás preguntas que le indicará el sistema. Para continuar, presione Siguiente. Paso 3. De acuerdo a las respuestas ingresadas, el sistema mostrará las secciones del formulario. Si aún no está seguro de continuar con su declaración o le falta información para completar el formulario, puede utilizar la opción de borrador. Una vez ingresada toda la información con respecto a su declaración, presione Siguiente para revisar el resumen de la información ingresada. Aquí también podrá revisar el detalle de multas e intereses de ser el caso. Para ingresar los datos del contador que realiza su declaración, responda sí a la pregunta ¿requiere firma de contador para esta declaración? Y presione Siguiente. Paso 4. Aquí, usted puede encontrar los medios de pago disponibles para cancelar su declaración. Si escoge convenio de débito y no posee una cuenta bancaria registrada, el sistema le permitirá ingresarla en ese momento. Presione Aceptar y listo. Así de simple es contribuir. El gobierno de todos. Bueno, eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé si es que abrimos las preguntas. ¿Tienen algunas dudas, mis estimados emprendedores? Coromoto, adelante. Coromoto, adelante, por favor. Escuchamos. Buenos días. Buenos días, Buenos adelante. días. Ahí le escuchamos. Ya. Buenos días con todos. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta, o sea, algunas preguntitas, pero una muy en particular. Yo vendo productos de Avon. Y a mí, me sale reflejada en las facturas que ellos me envían el ICE. Pero cuando yo hago mi declaración, o cuando yo he estado realizando mi declaración del IVA, no la coloco porque no sé dónde debo colocarla, o no debo hacerla. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, adelante, contéstele, por Ya. favor. Con respecto al ICE, bueno, lo bueno es que me dice que en Avon sí le dan los rubros exactos de cuál es el ICE, ¿verdad? Ya. Ellos en mi factura me hacen un desglose. O sea,
yo vendo los productos por catálogo, ¿verdad? Y ellos me mandan una factura y evidentemente esa factura sale reflejada cuando yo hago mi consulta de facturas, me sale reflejada en el SRI. Pero cuando yo voy a hacer la declaración, de verdad que me vuelvo un desastre porque aparecen muchos montos que no coinciden. Entonces, yo trato de buscarle la vuelta, pero no la he encontrado. No sé si mañana cuando estemos haciendo eso, yo les pudiera pasar una copia de una factura para que ustedes más o menos me puedan explicar exactamente. Yo solo tomo el monto del subtotal del IVA, pero no me coincide con el monto total de la factura. O sea, ni porque le dé mis vueltas le he conseguido el sentido a eso. Ya, verá, lo que pasa es que antes de calcular el IVA, siempre está más arriba el ICE, y el ICE se calcula sobre el subtotal sobre los productos. Ya, ahora con el ICE y el IVA son dos cosas muy diferentes, entonces se declaran de manera diferente. Entonces, como lo habíamos dicho, el ICE tiene otra declaración, otra manera. Bueno, con todo, si usted desea, podría enviarnos para revisarlo y para poder ayudarle, para que pueda declarar ese ICE. Ya, ¿y a qué número le puedo escribir para Ya, que con mucho ustedes me gusto. ayuden? Yo ahorita le voy a mandar un mensaje para que me escriba por WhatsApp. Ya, ¿Le muchas parece gracias. bien? Igual eso lo vamos a ver en el tema de la asistencia técnica. Ya estamos haciendo Listo, la distribución de los grupos. ya. Pero a mí me corresponde igual declarar ese ICE porque no soy productora, pero vendo productos Claro, de cosmetología. claro, usted también lo declara porque prácticamente usted lo está adquiriendo y a usted ya le están sumando ese rubro. Ya, o sea, ahí tengo una inconsistencia en mis declaraciones, porque como no sabía, pues no lo tomaba en consideración. Y lo otro que también ellos me envían, así como la gente, la empresa que nosotros le emitimos la factura, ellos nos envían a nosotros el desglose del impuesto sobre la renta y el desglose del IVA. Esa parte tampoco sé dónde ubicarla ni cómo debo reclamarla o declararla, y no sé si yo también tengo que hacer declaración de impuestos sobre la renta. Esa parte también me gustaría que me ayudara. O sea, si es una persona, obviamente, que en este caso es una persona natural, que no está obligada a llevar contabilidad, sí tiene que igual registrar el impuesto a la renta. Ya. Entonces, si me pueden ayudar con eso para yo quitar todas esas dudas. Solamente yo he hecho lo que llevo trabajando con Evo, solamente he hecho declaraciones del IVA y solo lo que ustedes explicaron allí, solo coloco todas mis notas de venta, mis facturas que emito, y eso es todo lo que hago. Y entonces creo que lo estoy haciendo mal entonces, porque no he hecho la declaración de lo que debería hacer, o sea, porque no tenía esa información. Solo que ustedes estoy aprendiendo con ustedes eso ahora. Sí, tiene que hacer todas las declaraciones. Lamentablemente la legislación es clara, ¿no? El desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad y seguramente tal vez tiene que pagar un respecto. Eso es lo importante, tratar de ver en la parte de asistencia técnica. Ya, listo. ¿Hecho? Esto de la asistencia técnica, mañana nos van a enviar un link especial a cada uno en un horario específico. ¿Cómo sería lo de mañana para yo organizarme, por Esto favor? mañana, el día de mañana les vamos a explicar. Estamos haciendo este momento la distribución de los grupos en función de la encuesta que llenaron. Para eso se llenó la encuesta. Y en función de eso estamos realizando ya la distribución. El día de mañana, como es el primer día, les vamos a explicar, les vamos a enseñar cómo tiene que ingresar a las subsalas de Zoom para aquellas personas que no conocen esta parte o esta herramienta aquí en el Zoom. Haremos un ejercicio práctico y formalmente arrancaremos la siguiente semana en un horario establecido para que sea atendido de manera personal. Usted y un muchacho asesor para que les puedan atender en una sala privada, ¿sí? Ya Ah, daremos también las indicaciones correspondientes, será de unos 45 minutos a una hora máximo para dar la asesoría y en ese periodo pueden resolver todas las dudas que tengan al respecto del tema que hemos tratado durante toda esta capacitación, ¿no? Que básicamente son IVA, renta, el de gastos personales. ya, muchísimas gracias. Entonces esperaré mi turno allí. Gracias. Sí, mañana les vamos a dar con nombre y apellido con quién le toca en función de todo cómo han venido desarrollando.
¿Cómo llenó usted su Claro. encuesta? ¿Sí? Bueno, he tratado siempre de prestar bastante atención a lo que me piden. Algunas sí he tenido vacíos, pero ¿cómo se llama? La de ayer, la de antier sí no la pude llenar porque no pude ingresar al curso, estaba en la calle trabajando y no pude. De verdad, no, el internet no me funcionó donde estaba. Entonces ahí sí me quedé en el aire. Por eso le preguntaba como a algunas de mis compañeras si había la forma de ver la grabación para nosotros tener eso como un soporte para también nosotros más adelante poder repasar y poder ver si tenemos algún déficit en algo, poderlo volver a, a llenar pues con esta información que es muy valiosa para nosotros y bueno, y de verdad súper Sí, agradecida por todo. las diapositivas les voy a enviar al correo electrónico. No se preocupen, toda esta información con el taller que se culmine el día de hoy les voy a enviar al correo electrónico o el día de mañana les doy un link para que se descarguen. Déjanos Mil organizar un gracias. poquito. Tenemos un volumen de gente bastante amplio, entonces no es tan fácil organizarse, revisar. Hay que revisar casi de 200 personas o más que están dando las pruebas. Hay quienes ni siquiera entran a los cursos y no sé cómo dan las pruebas, pero dan. Entonces tenemos que depurar toda esa información, ¿no? Yo también les pido a ustedes un poquito de paciencia. Estamos tratando de hacer todo eso porque a lo largo del día tenemos muchas más capacitaciones, esta no es la única. Les pedimos un poquito de paciencia. Yo espero tener ya para el día de mañana toda esa información, quizás darles un link en el propio taller o enviarles a sus correos que han dado muy amablemente todas las evaluaciones que han dado y enviarles. Lo que pasa es que estamos depurando la información desde el día 1 que ustedes comenzaron a dar la prueba hasta la de hoy. Entonces eso sí nos lleva un poquito de tiempo, ¿no? Claro, muchas Gracias. gracias. Vilma Ordóñez, por favor, adelante. Vilma. Buenos días. Tengo una inquietud. ¿Me podrían, por favor, recordarme, porque estoy un poquito confundida, en qué se diferencia la sociedad de hecho, que entiendo es una empresa que no es compañía? ¿En qué se diferencia la sociedad de hecho con una persona natural que tiene un negocio y que no está obligada a llevar contabilidad? O que está obligada, perdón, que está obligada a llevar contabilidad. Las sociedades de hecho son una o varias personas que se unen por un fin en específico y está notarizado y tienen la misma situación, sacan un RUC y tienen que hacer las correspondientes declaraciones como una sociedad. Nada más que se llama de hecho porque son una o dos personas que se unen para un fin en común. ¿Sí? Ahora hay otra parte, ¿no? Las simplificadas. Adelante, señora Vilma, creo que tiene alguna otra pregunta o no. No, ¿ya? Le bajaba la mano porque ya acabó su pregunta para el que viene en cola. Joyce, adelante, por favor. Joyce, Muy buenas, soy Irving adelante, ¿cuál es tu Rodríguez. pregunta? Disculpe con no, es que una aclaración con lo que escuché, con lo que acabo de escuchar ahorita. Nosotros somos pareja y estamos en un solo teléfono escuchando las clases. Ya, si no hay inconveniente, ustedes tienen que realizar, acaba el uno de realizar la encuesta, hace el otro, o acaba de hacer el uno la evaluación, Sí, e inmediatamente realiza el otro, ¿sí? sí, así lo hacemos, pero con lo que acabo de escuchar ahorita que dice que no está haciendo algunos que no saben cómo dar la prueba, por eso le hago la aclaración. Sí, es que hay que depurar y no se preocupe. Después Ok. nosotros les llamamos, nos comunicamos con ustedes. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Para ponerles junto una asistencia técnica. Eh, yo la Felicita está registrada. ¿Perdón? Joy Felicita. Ya, Joyce y su esposa o la otra persona. Ah, La otra persona. espera un ratito. ¿Cómo dice? Sí. Yo soy Irving Rodríguez y mi pareja es María Joana. María Joana. El apellido, María. María Chicaiza. Pero está Ya, como yo no sé qué está registrada. ya, voy a Irving tratar de, Rodríguez.
Y a Edwin Rodríguez y María Chicaiza voy a tratar que los dos estén en la misma asesoría Ok, técnica, ¿no? ok, Gracias. muchas gracias. Gaby Barros, por favor. Gaby Barros. Buen día, ¿me escucha? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Lo que quería preguntar es por qué no tengo el link para la evaluación y la asistencia. Ya le vamos a colocar, por favor. Ah, ya, muchísimas gracias. Sí, muchachos, por favor, coloquemos en el chat el link de la evaluación del día de hoy. Con esta evaluación cerramos. Mayra Calle, por favor. Mayra. Buenos días. Adelante, por favor. Una consulta. Por ejemplo, en cuanto a lo que es asistencia técnica, que será el día de mañana, ¿va a ser solo, o sea, recién mañana va a ser la distribución y nos van a acompañar, digamos, en nuestros emprendimientos hasta que tal vez nos dejen, yo qué sé, cierto punto establecido, comprendido, o cómo será? No sé si me puede ayudar en eso. Gracias. Sí, hasta dejarles un poco comprendido, recaído toda esta información que le hemos dado a lo largo del taller, hasta que ustedes comprendan, está más o menos planificado una semana completa para que ustedes puedan ver, distribuidos en 2 grupos, ¿no? Para solventar y en un periodo de tiempo determinado. Pues ahí lo importante es de que ustedes también cuenten con la información, toda esta información que hemos visto, tengan sus dudas, sus inquietudes, para hacer un tiempo efectivo de la asesoría, ¿sí? Recuerden que son más casi 200 personas que necesitamos solventar toda esta información, ¿ok? Amparo Maya, por favor. Buenos días, soy Francisco Gómez, estoy en la computadora de mi esposa. No se preocupen. Gracias. Tengo una inquietud. En caso de tener crédito tributario y si al hacer la declaración le sale multa, ¿le debitan de ahí del crédito tributario o hay que cancelar? No sé si me escucharon. Sí, sí, le escuchamos. Señorita, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. La multa se paga aparte. El crédito tributario no va a deducirle el pago de la multa que usted debe pagar. Ya, gracias. Una pregunta aparte, personal a lo mejor. Mire, yo conozco que para emitir la factura por arriendo para vivienda no grava IVA, ¿verdad? Una. Y en este caso, una empresa paga el arriendo de $300 mensuales para vivienda, pero dice que se le extienda $300 más el 8% de impuesto a la renta. ¿Eso le beneficia o no al arrendatario, por favor? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Adelante, No sé señorita. si me expliqué. A ver, lo que se entiende es de que usted le emite la factura por $300 y le pide que le den el 8% del impuesto a la renta. Sí, más del 8%. ¿Me beneficia o no? Esa es la pregunta. Es decir, sería 326, me parece. Que usted le da la factura y usted recibe solamente $300. Así es, $300 netos, hablemos. Usted recibe en efectivo $300, pero usted le da la factura por 326. No, me pide ahora que le dé por 326. Entonces, la pregunta es, ¿me beneficia o no eso? Porque de hecho en mi factura va a grabarse 326 y no $300. Entonces, Esto le estoy consultando. A ver, usted le da la factura por 326, pero usted recibe en efectivo o depósito, lo que fuera, o transferencia, $300. correcto, correcto. Ya. Gabriela, Ricardo, ¿podemos responderle?
Bueno, primero lo que está haciendo no debería ser así, ¿no? Usted le da la factura por el valor que le cancela. Ahí no graba IVA con el 0%, Correcto. pero el 26%, no sé por qué le quieren cobrar. Usted tiene que hacer esa declaración al SRI de su impuesto a la renta, no a la empresa. La empresa no tiene nada que ver ahí. No es cierto, esa era mi inquietud, porque antes yo le daba solo $300 y punto. Ahora me está pidiendo que le dé de 326, es decir, grabado el 8% de retención. Entonces, pues, es mi pregunta. Entonces, el contrato ha sido por $300 y punto, nada más. Pero en este caso me está pidiendo, y por eso estoy preguntando a usted que conoce más del asunto. Porque de hecho me tocaría, ¿cierto? Si usted le cobrara el 12% y ellos son una persona, un contribuyente especial, tiene que hacer la retención al IVA, ¿no? Hay una tabla para eso que se vio. Pero si no le cobra el IVA, no tiene por qué. ¿De dónde le va a hacer la retención? Primero, el IVA es 0. Correcto. Y no tiene por qué darle una factura sobre ese valor. Ya, O sea, muchas gracias. las Muchas cosas no gracias. funcionan así. Está claro, muchas gracias. César Campoverde, por favor, César. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente que no comprendí bonito. En la declaración de los gastos personales a una persona en relación de dependencia, es decir, el trabajador tiene que llenar el Excel para que lo lleve al empleador y el empleador hace la declaración al SRI. ¿Así es que comprendí o no? Ya, Sí. Listo, caballero. Efectivamente, lo que hace el empleado es entregar al empleador para que esos rubros igualmente pase al SRI, pero primero debe pasar por el rol de pagos, obviamente, y de ahí ya pasa al SRI. Pero el trabajador entrega el Excel o entrega los soportes. Ya, el trabajador solo entrega el formulario, es decir, ya solo el Excel debe entregar al empleador y el empleador ya se encarga de todo lo demás. Claro, ahora si el empleador le ayuda a lo otro ya es un servicio adicional, ¿verdad? No es un servicio adicional, es la obligación como contribuyente. No, pero es que aquí según lo de la respuesta está, el trabajador entrega el Excel al empleador. Y hasta ahí lo tengo claro que es esta normativa. Sí. Pero ¿qué tal si el trabajador entrega los soportes y el empleador le da una ayuda al trabajador y le llena los soportes? Ese es el servicio que está recibiendo el trabajador adicional a la empresa. ¿O no? Usted como empleador tiene que darle todas las facilidades para llenar. Si el empleado tiene que entregar el formulario lleno con su firma, usted como empleador tiene la obligación de entregar eso al SRI o de reportar. ¿Sí? Pero va un poco más allá. Ya comprendí, Claro. comprendí. No solamente entrega el Excel, No es que entrega yo el le voy a... formulario lleno. Ya. Claro. Este formulario que está viendo aquí es el de proyección que se presenta en enero y después se hace el pago en noviembre, creo que es, si me corrige. En ese sentido, usted no le va a cobrar no es un servicio adicional esto, es parte de la obligación como contribuyentes del empleado hacia el empleador y el empleador tiene que hacer el reporte del SRI. Obviamente, Claro. si es que supera la fracción básica, ¿no? Obviamente. Sí, además Muchas gracias. recordemos que cuando nosotros tenemos equipo de trabajo, hay que dar facilidades porque este equipo de trabajo me permite a mí también generar riqueza. ¿Sí? Bueno, eso ya es una política interna de ustedes. Estupendo. Gracias. Mayra Torres, por favor. Mayra. Mayra. Buenas tardes. Sí, buenos días. Por favor, yo tengo una inquietud. ¿Cuál es el tratamiento que se les da a las facturas de compra de maquinaria? En mi caso, nosotros adquirimos maquinaria, pero en el exterior, compramos afuera. ¿Eso también ingresa dentro de las declaraciones o cuál sería el caso? La otra consulta es, ¿cuándo bueno, en mi caso somos persona natural no obligada a llevar contabilidad, recién funcionando 5 meses?
en el emprendimiento y ahorita que reviso me han subido al régimen de microempresa. Entonces quisiera saber más o menos el por qué se da esa situación para tenerlo claro. Muchas gracias. Claro, usted en sus gastos tiene que hacer la compra de maquinaria, tiene que declarar. Eso siempre se hace. Y eso, si es que le grabó algún tipo de IVA, tiene que ponerlo el 12%, si no tiene que poner el 0%. Ya vimos esas diferenciaciones. Y los demás anexos que le pide cuando se compra en el exterior, el impuesto a la salida de divisas. Y el tema de microempresa es todas aquellas personas, como se les mencionó, de que tienen de 1 a 9 trabajadores y no superan los $100,000 de ventas brutas anuales, son microempresas. ¿Usted tiene de 1 a 9 trabajadores? ¿Usted no supera las ventas anuales de $100,000? Se beneficia de un pago de solamente del 2% del impuesto a la renta. Pero bueno, esa parte también la podemos tratar en la asistencia técnica. Silvana Pérez, por favor. Aló, buenos días. Tengo dos preguntitas. Verán, mi esposo tiene transporte, RUC de transporte pesado. Él declara cada 6 meses. Por esto de la pandemia, pues nos ha obligado a realizar otras actividades. Y él está en la línea de elaboración de armazones de muebles. Entonces quisiera saber si puede sacar la línea, cómo afectan el RUC, mejor dicho, o si puede tener esas dos actividades, ya que al sacar el permiso del artesano, pues tenemos unos descuentos en la luz, y entonces por eso está interesado en sacar el permiso artesanal, ¿no? Esa es la una pregunta. La segunda pregunta es, mi esposo tiene, como le dije, el RUC de transporte. Él estuvo trabajando en Guayaquil y a veces las empresas le dicen, déjeme 1 o 2 en blanco, porque si se nos daña, nosotros le arreglamos y eso. En cuestión de tiempo, resulta que se le extravió unas facturas y no sabemos qué pasó, ni como en algunos constructores han hecho esa situación de que, buenos días, que piden facturas, pues mi esposo ya no da razón qué pasó con esas facturas. ¿Cómo puedo hacer para recuperar esas facturas o darles de baja o para que no me tenga luego multas con el SRI porque ellos declaran, nosotros no, porque no tenemos? Primero es su responsabilidad si dejan facturas en blanco, ¿no? Y clarito los deberes formales del SRI. Es su responsabilidad y usted asume las responsabilidades que con esas facturas lo hagan. Lo que debería hacer es, si en el mes no la utilizó, debería anular esas facturas, pero esas facturas tiene que presentar al SRI cuáles se anulan, porque tienen un número de factura y un número de autorización. El otro tema, usted tiene un RUC como transportista, simple y llanamente puede ampliar su RUC como a otra actividad económica. Si es que tiene la calificación artesanal de la Junta, donde sale inmediatamente, pues excelente. Usted ya tiene su calificación artesanal y habrán actividades que graben 12% y actividades que graben 0%. Y se hace la declaración en función de eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno. Carmita Sánchez, por favor, adelante, Carmita. Carmita. No. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Tenga la bondad. Mi pregunta era que habían mandado para rellenar el formulario si estamos participando de los dos talleres, tanto de la mañana como de la tarde. Yo rellené el formulario, pero solo lo hice una vez. ¿Eso ya me consta en los 2 talleres? No, solo en el que hayas llenado. ¿Cómo puedo saber cuál fue el que rellené? Cuando hagamos el día de mañana la distribución. Sí. Usted, por favor,
Le voy a pedir un tema, o sea, que nos entienda. Nosotros ya ese formulario lo cerramos el día de ayer, estuvo como 3 días para llenar la encuesta y en función de ese formulario les vine repitiendo que vamos a hacer la distribución. Hay personas que habían llenado hasta 6 veces el mismo formulario en ambos talleres, entonces tengo que depurar esa base. El día de hoy estamos trabajando muy fuerte después de este taller en depurar esa base. Ya nos vamos a reunir con los señores de estudiantes para hacer la distribución y aquellas personas que quizás quedaron rezagadas se les tomará en cuenta luego de que acabemos de este primer proceso. Ya, entonces, como ahorita ya no puedo rellenar, ¿verdad? No está cerrado, señora. Es que necesitamos cerrar para hacer la distribución. Si yo cuento con 150 personas, tengo que distribuir a los asesores en un tiempo, en un día, para que le asesoren a usted, porque estamos en un medio electrónico, no estamos de manera presencial. Si fueran los